Muchas gracias por esas palabras. Es una perspectiva muy interesante. Y bueno, pues nada más comentar también que incluso el mismo Freud, ¿no? El mismo Freud también tuvo que emigrar en algún momento por esto de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que era parte del Holocausto. Freud en algún momento inclusive hasta afirmó como si fuese un poeta, he dejado de entender al mundo, ¿no? Esto al enterarse pues de que sus libros fueron quemados en Berlín. Entonces él mismo sospechaba que 12 años más tarde las cuatro hermanas que él dejara en Viena figurarían entre los millones de mártires del Holocausto, ¿no? Entonces también forma parte de esa gran problemática mundial, ¿no? Es nada más como para recordar esa parte. Bueno, le cedo la palabra aquí de nuevo a Héctor Josué. Ok. Bueno, yo quizá voy a leer como solamente un fragmento pequeño, ¿no? Para poder entender el cambio como de la migración y que también ellos entiendan que me parece que hay diversos momentos en los que mm, la migración cambia, cada uno tiene una historia como muy diferente, ¿no? Entonces, me gustaría como poder compartirles solamente este pequeño fragmento porque me parece como muy relevante ponerlo sobre la mesa y con eso como desprenderme de algunos lados, ¿no? Y lo abro con una cita bien chiquita, ¿no? Que me parece como súper importante, que la hace Eric Laurent, ¿no? Que me parece que no hay que abandonar a los sujetos a su suerte, no hay que mirar para el otro lado ni destruir el aparato de ayuda. Es necesario tener la idea de que si es un problema, la migración, pero también es no solo, pero también que no solo lleva dispositivos de represión o desconocimiento que me parece interesante poder solucionarlo. Uh-huh. Quiero como poner algunos temas sobre la cuestión como de la migración. Uh-huh. Y empiezo diciendo que, bueno, es importante exponer brevemente algunos cambios que ha tenido la migración. Esto por la aparición de diversas situaciones sociopolíticas y que el hecho de emigrar es efecto más no consecuencia de. En Centroamérica, en el periodo de los años 1970, por las dictaduras y el régimen colonial, en Belice y Panamá, la violencia política ocasiona el movimiento de sujetos exiliados. Para los años 80, por la guerra civil en Nicaragua y El Salvador, la independencia de Belice y la represión a la guerrilla en Honduras, toda la violencia armada obligó a las personas a buscar refugio en México y Canadá. En los años 90, con la posguerra presencia de maras y veteranos, la violencia siendo ahora social obliga a las personas a moverse de país para buscar trabajo y tener mayor economía. Con la llegada de los años 2000, las privatizaciones en cuestión de salud, pensiones, energía y comunicaciones, los desastres naturales como terremotos, huracanes y sequías, la cuestión del neoliberalismo y la presencia mayor del crimen organizado y violencia generalizada, hace que las personas se muevan ya sea por desarraigo, desplazamiento forzado o refugio ambiental. Del año 2010 al 2020, tras la impunidad institucional, las capturas del Estado, las privatizaciones neoliberales y la presencia del narcogobiernos, la violencia siendo ahora sistemática, institucional y política, da como producto la migración familiar, infantil y juvenil, refugiados, las caravanas de migrantes y desarraigados, ¿no? Como ahora lo vemos incluso como la cuestión de Haití. Mencionando todo esto, es que me parece que es importante tomarlo porque como esto genera ciertos estados emocionales que dan también o son producto de cuestiones sociales en los procesos de constitución subjetiva. Con ello, estas palabras versan en entender que cada uno de ustedes son personas distintas, quizá con circunstancias similares vividas, pero cada una tiene un efecto. Y bajo ese efecto es importante ser escuchados, ser también contenidos, incluso acompañados. Si bien es cierto, el cliché de la psicología sigue siendo complicado, pero hay posibilidad de creer que también nosotros, como quienes acompañamos en el dolor, les permitimos replantear metas de vida, reencontrarse consigo para poder plantear un sueño, quizá no americano, pero sí realista, en donde permita alcanzar tanto metas, incluso la cuestión de la reunificación familiar, pero más allá, un modo de vida pues un poco más tranquilo. Eso es con lo que quisiera aportar.
Claro, la relevancia del asunto, ¿no? De el mejorar o el tratar de mejorar el estilo de vida. Muchas veces es por la familia, ¿no? O muchas veces por la economía. Entonces, sí es un tema muy importante. No sé si Mauro Cruz nos quiera compartir alguna de sus perspectivas. Mauro. Hola, en realidad, yo venía más como espectador. Me agarras un poco en curva, pero más bien quiero retomar la frase que dijo Carlos ese rato sobre agarrarse a la bestia. Me hace mucho, me provoca una serie de emociones, ¿no? Y de cosas, porque la gente que sale de su lugar de origen, ¿no? Y sobre todo cuando es en condiciones de pobreza y es en condiciones de maltratos, de violencia, y quizá no sabe que a lo que se tiene que agarrar es algo que llamamos la bestia, ¿no? Es tan paradójico, tan extraño, porque el camino es muy tortuoso, muy traumático. Justo me produce como toda esta sensación de lo difícil que es enfrentar una situación de origen, ¿no? En tu tierra, en el espacio que se considera tu hogar, tu patria, y luego tener que salir a, a tratar de salir de esto y tener que enfrentar un recorrido que puede ser hasta traumático, ¿no? Que puede devenir traumático por todo lo que ahí acontece. Eh, Pienso en estas mujeres que son violentadas, que son abusadas, en las mujeres, en las niñas, ¿no? En estos sujetos que son humillados, que son sometidos por unos pesos, por un plato de arroz, un poco de frijoles, ¿no? A realizar favores sexuales a personas con las que se encuentran en el camino. Me parece muy devastador. Y justo esta idea de agarrarse a la bestia, ¿no? Me parece que representa eso. El camino es muy tortuoso, muy terrorífico, pero entiendo también que agarrarse a la bestia es agarrarse a los sueños, al deseo de quererse mover de algún lugar, ¿no? De introducir algunos cambios en su vida y en la vida de sus familias, ¿no? Agarrarse a la necesidad de cambiar su situación de pobreza extrema, tan extrema que los hace abandonar su país o de violencias tan radicales que es la única manera de salvar la vida. Por eso me suena tanto esto de agarrarse a la bestia. Eh, Verdaderamente el recorrido puede ser muy tortuoso, muy terrible. Y en eso, lo que ustedes decían hace un momento de encontrarse, ¿no? Lo que dice Cristina Harken, ¿no? De que al final también entre las personas con las que uno se va encontrando, hay quienes sí ayudan, ¿no? Ustedes saben de estas mujeres que ofrecen algunas bolsas de comida, ¿no? En el camino, o de estas asociaciones donde los reciben, ¿no? Donde les dan albergue, donde les dan comida en estas pequeñas estancias que tienen, ¿no? O sea, también hay una parte hospitalaria, ¿no? Que les permite sobrevivir, y eso también es importante de rescatar y eso también es importante de decir, ¿no? Y más aún si lo pensamos en esto del acompañamiento terapéutico, el acompañamiento psicológico, la posibilidad de hablar, ¿no? De expresar algo. Por eso esto de los rostros de la bestia, quizá, ¿no? Este tren que lo encarna, pero esta bestia que es el recorrido mismo, los otros, como decía Héctor, ¿no? El otro como sujeto, como auxiliar, como enemigo, este, como estos rostros a los que tenemos que enfrentarnos y a los que se enfrentan estas personas en particular, ¿no? Eso es lo que me resuena profundamente de esto que compartieron. Sí, Sería eso. sí, muchas gracias, Mauro. Es interesante también lo que mencionas de moverse, ¿no? El movimiento es un signo de vida, ¿no? Bueno, me voy a permitir leerles este fragmento, es una especie de poema, y dice así, somos una especie en viaje,
No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de migrantes. Es lo más mío lo que sueño que lo que toco. Es de Jorge Drexler. Bueno, yo para concluir, quiero agradecer a Héctor la oportunidad que nos dio para este evento, que fue el invitado de honor. Si gustas dar alguna opinión o algunas conclusiones, Héctor. Yo quisiera plantearle una duda a Héctor, si se puede. Claro, sí, sí. Yo diría, Que ¿se me puede? surgió. ¿Les parece nada más, Charlie, si lo hacemos como en la parte de preguntas, sin problema, ¿no? Para darle Va. a Sebas. Perfecto. Ya está Sebastián por aquí, ¿no? Bueno, creo que tiene problemas todavía con su audio. Una pregunta para Héctor. ¿Tú cómo ves la situación de los migrantes como a un futuro, dijéramos, cercano? ¿Cómo tú la identificas según en base a lo que tú ya conoces o lo que has vivido? Ok, la respondo, la noto porque Sebas alzó la mano, ¿no? Para darle la entrada como para la mesa de México. Sebas, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy. Disculpen la tardanza. Surge una serie de inconvenientes que, bueno, ya le comenté a Héctor, pero estoy aquí. Me parece que es para mi intervención, ¿verdad? Sí, ok, va. Bueno, en realidad lo que traigo el día de hoy es algo que he planteado en los monólogos femeninos, el último evento que se hizo sobre suicidios, porque creo que este personaje y esta actividad que, como se pudieron haber dado cuenta con los videos anteriores, pretende ir como un poco más, sí, desde el psicoanálisis, pero apostando a que la transmisión no se queda únicamente entre los estudiosos del psicoanálisis, ¿no? Sino que puede llegar a todos. Entonces, voy a leer el texto, que es una combinación eh, entre el monólogo y algunas anotaciones, algunos comentarios. Mi video estaba apagado, no me había dado cuenta. Ahí está. Ok, vale. Voy a empezar. La pertinencia de los monólogos femeninos, sin lugar a dudas, se encuentra estrechamente relacionada con la primera aparición del hombre en el universo, o con la creación divina, dependiendo si la cuestión científica o religiosa es la que nos interpela. Porque desde que la historia tiene memoria, el primer contacto con el fuego, la emergencia de las palabras como registro anecdótico del sentir humano, las primeras civilizaciones, el adiestramiento en las artes y la aparición de las distintas complejidades que nos atañen, han causado un impacto significativo en la manera en que nos posicionamos frente a las contingencias de la vida. Hace poco más de un año, previo a la nueva realidad derivada de la pandemia, tuve la oportunidad de trabajar con mis alumnos de secundaria, en ese entonces trabajaba en secundaria, una actividad inspirada en la creación de Cristina Jarque, los monólogos femeninos, las voces de la violencia. Fue estruendosa mi sorpresa al percatarme del compromiso que gran parte de los estudiantes puso con el personaje. Hombres vistiendo de mujer, mujeres con el cabello recogido y barbas dibujadas, pieles coloreadas de una tonalidad diferente a la suya, canas falsas, togas, trajes, pelucas, sandalias, vestidos de novia, coronas y tiaras. Todo esto se había convertido en la vía necesaria para potencializar su única arma, lo único que es verdaderamente suyo y me atrevería a decir nuestro, y que a partir de ese momento descubrieron que nadie más podía quitarles: su voz. Y es que si algo he aprendido en este año con Late, es que siempre existe una voz que lo único que espera es ser escuchada, porque ese es nuestro verdadero compromiso, no solo como estudiosos de la psique, sino como humanos: escuchar y ser escuchado. Y aquí me gustaría hacer una pausa para agradecerle a Héctor que haya tomado la iniciativa de abrir esta oportunidad
de que podamos compartir y podamos ponernos en contacto con una realidad que tristemente pasa todos los días, ¿no? Por ahí escuchaba la pregunta de cuál sería el futuro de los migrantes. Estoy ansioso por escuchar esa respuesta. Y bueno, la pausa era para agradecerle a Héctor. Continúo. Un signo es solo un signo y nunca una señal si no se le interpreta. Oye, Ignacio de la Torre, que es el personaje del que realicé el monólogo que a continuación voy a leer, me presta su historia a la vez que le presto mi voz, para palabrar la injusticia de la vida cuando uno converge con la renuncia del deseo. Porque la culminación del funcionamiento orgánico no es la única manera de morir en estos días. Así que voy a dar paso al monólogo. Ignacio de la Torre, o puedes decirme Nachito. En lo personal, no me encanta la idea de que habré bien mi nombre, pero me han llamado de tantas maneras que al final ya no importa. La vida se encargó de sepultarme con todo en mi propia historia. Desde pequeño supe que conmigo pasaba algo singular, de esas cosas que no puedes explicar con palabras, solo con actos. Pues recuerdo que le pedí a mi padre hacer los viajes a las diferentes haciendas con tal de no pasar mis tardes encerrado con mi familia en la casa. No me malinterpreten. Amaba a mis padres, tanto así que prefería mantenerme alejado de ellos. Tampoco me juzguen, o al menos no aún, pues su forma de actuar tarde o temprano terminaría provocando que me distanciara definitivamente de ellos. No es extraño que los largos viajes a caballo durante el amanecer se encargaran de forjar mi carácter, pues comprendí lo que era hacerse un hombre en soledad, con unos pocos libros llenos de polvo que me pertenecían, con las conversaciones fascinantes que entablaba con los viejos de las haciendas que solía visitar, y con miles de kilómetros que solo podían ser medidos a través de mis pensamientos, mismos que me llevaron a plantearme la idea de que yo no quería ser como el resto. Porque cada vez que me remetían cuestionando el por qué teníamos reglas, en mi cabeza solo pensaba que eran para los demás. Con todo esto, no fue coincidencia que me atravesaran la vida de la mismísima hija del gran Porfirio Díaz. Para ser sincero, Amada era una mujer hermosa. Tenía una piel morena que parecía guardar los secretos de una cultura misteriosa. Sus cabellos negros como el azabache, los ojos escondidos pero feroces, y una valentía que ni el mismo viejo que ocupaba la presidencia en ese entonces poseía. Pude haberle amado, pude haberla deseado, y la quise como nunca antes había querido a nadie, hasta que me traicionó. Porque ella no tenía derecho a invadir mi privacidad, no tenía derecho a violentarme de esa manera. Soy consciente de que había cometido un error al utilizarla para abrirme paso dentro de la política, pero la quería. Podía no honrarla evitando la consumación de nuestro matrimonio, asistiendo al club de los entonces 41, buscando satisfacer mi deseo rodeado de jóvenes que compartían sus historias, a veces con palabras, otras tantas con cuerpo, perdiéndome en sus pieles hasta largas horas de la noche. Pero aún así, ella era amada. La amé tanto hasta ese día, aquel día en que deliberadamente leyó mi correspondencia. Esas cartas que había escrito con aquel hombre del que me había enamorado. Aquel hombre que reunía la condición necesaria para hacer frente a mi masculinidad a través del amor. Su ira arrasó con la vida de miles de inocentes que, al igual que yo, vivían ocultos en el armario de un México machista y homofóbico. Pero de lo que nunca logró darse cuenta es que esa misma ira terminaría devorando su vida. Una vida marcada con la tinta del dolor, donde el amor que yo no podía darle, al menos no de la manera que ella esperaba, detonó el cañón que había sido cargado con la violencia que había vivido de niña. Me humilló, me lastimó y me condenó. Aunque no todo estaba perdido, al menos no ahora. Recuerdo que mi madre solía adorar a Santo Tomás de Aquino. Él predicaba que el reino de Dios era para quienes le eran devotos y que de todos los pecados que el mismo Rey de los cielos detestaba, el que más repudiaba no era la violencia, ni la crueldad, ni la mentira. Era el orgullo. Y hoy, después de tanto tiempo, de tantos años, me pongo a contarles algo de mi historia. Quizás solo una parte, pues a pesar de que ella había arruinado mi vida, siendo el artífice del asesinato de mi amado, al menos hoy, yo me encuentro aquí,
un día especial rodeado de personas maravillosas, en un evento que late, hablando y sintiéndome orgulloso de quien soy. Así que todos esos miedos encadenados a mi presente e incluso el mismo Aquino se pueden ir al carajo. Gracias por la espera y gracias por la escucha. Aquí estamos. Muchas gracias, Sebastián, por esas palabras. Muy importante lo que comentas, sobre todo esta visión, ¿no? De un México mancillado por el machismo, ¿no? Y esta oportunidad también que nos da la palabra, ¿no? A partir de la palabra comenzamos a generar nuevas oportunidades, nuevas realidades, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Héctor para reanudar un poquito la pregunta que te hacía hace rato. Claro, pues primero quiero agradecer a Sebas, a ustedes, Carlos, a los Carlos, ¿no? Por las palabras y el agradecimiento, pues más bien por aportarse a trabajar con la población, ¿no? Que al fin y al cabo, pues este evento es para ellos y que se den cuenta, ¿no? De todo lo que pasa y que sí son sucesos, experiencias. Y el último texto de Sebas, pese a todo lo catastrófico, que pues uno vive en la vida, creo que hay posibilidades de ver nuevos amaneceres, ¿no? Sí, con el dolor que existe, pero creo que con la posibilidad de saber que va a estar siempre ahí, pero desde otro lugar. Y como para este espacio como de preguntas, ¿no? Comentarios, la pregunta que hacías es bien interesante en torno a cuál sería como el futuro de la migración. Yo creo que va a ser un futuro constante y cambiante, ¿no? Porque la migración siempre va a ser cambiante, va a cambiar. Les decía yo, hay población que viene desde lejos, por ejemplo, ahora ya se ve también migración LGBT, ¿no? Que son desde las instituciones altas, ¿no? Como el ACNUR, Comar, son como personas con mayor vulnerabilidad, ¿no? Y justamente porque vivimos en un lugar pues con mucho machismo. Entonces yo pienso que el futuro va a ser siempre como de una demanda de ser escuchados. Y pienso que desde ahí se van a sostener, desde querer ser escuchados, ¿no? Pero ciertamente por instituciones que se preocupan por la movilidad humana, no que se sientan amenazados por la movilidad humana. Entonces, creo que es posible cambiar el mundo y la perspectiva, no como psicólogos, no como analistas, sino como seres sociales. Creo que esa es la solución. Creo que hay posibilidad como de replantear un camino a la migración a partir de que somos seres sociales y podemos construir como ciertas perspectivas en conjunto, ¿no? Entonces, yo les agradezco en cierto sentido como pues este tiempo, estos textos, ¿no? Y que son para ellos justamente. Muchas gracias, Héctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún tema? Sí, yo quería plantear una pregunta hace rato, no sé si hay chance. Es para Héctor sobre cómo ve un poco la llegada de las personas a estos centros. Por ejemplo, ¿te parece o has llegado a pensar en una posible, como que las personas pueden llegar en shock? Y eso me hace pensar un poco en la intervención, ¿no? Que se podría tal vez pensar como un cierto tipo de primeros auxilios psicológicos durante el acompañamiento, como para poder salir de este shock, porque me parece curioso que nos comentabas hace un momento que algunas personas intentan escapar de los centros, ¿no? Del lugar. No sé si sea por este mismo shock o de estar tan habituados al maltrato como de que no asimilar que es un lugar como para recibir ayuda, apoyo integral y todo esto. Y si en este tipo de intervención que pudiéramos pensar como que guardar más los elementos de una apuesta, de una intervención psicoanalítica como sería la asociación libre o la atención flotante, ¿no? Como para tratar de ubicar algo de una forma más activa en una intervención en la que no sabes con cuánto tiempo cuentas, ¿no? Si la persona se va a ir al otro día o algo, y tratar de ser un poco más activo en ese sentido, en el devolver algo, más que prestar únicamente como la escucha como herramienta. No sé cómo tú lo pienses. Ok,
creo que es importante la pregunta que haces porque habla como desde dos lados, desde la posición que debemos de tener como terapeutas y la otra que siempre me remito con ellos es caso por caso, ¿no? Porque hay gente que se va a escapar, ¿no? Y muchos lo saben, porque piensan que nos ven como alguien que va a obstruir el sueño, ¿no? Algo que les decía yo es que pues el deseo está ahí, nada más hazlo bien, pues, ¿no? Entonces se escapan a veces como porque ven el tiempo perdido. Tristemente el tiempo de ahora que nos demanda hacer todo así, pues es vete, 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 ¿no? Pero a veces no se mide la consecuencia de que arriba pues hay muchos retenes y pues obviamente en vez de regresarlos a un albergue los echan otra vez para atrás. Entonces pienso que es como tratar de comprender. Yo creo que aquí sí me atrevo a decir, hay que tratar como de sensibilizar, a veces hay que romper la coraza, ¿no? O el cascarón protector, diría esta Frances Tustin, ¿no? Una psicoanalista que trabaja el autismo, pero que hay que romper como esa coraza en donde ellos se encapsulan, donde pareciera que no hay dolor, no hay como facilidad de que le ayuden, ¿no? O sea, creo que eso es como lo importante. Y la demanda de nosotros es que creo que si bien es cierto, y eso es como para nosotros que trabajamos con ellos, el psicoanálisis creo que desde la escucha permite posicionarte, pero creo que uno tiene que hacer semblante como en sentido de sí corresponder a una demanda, pero como para intentar de que el otro pueda hablarlo, ¿no? Me parece que a veces uno aquí sí tiene que fungir como un yo que les facilite, usando la palabra de Freud en el proyecto, ¿no? Que sea facilitador de que, pues evidentemente, toda la atención interna que manejan sea como abordable y que les permita, pues, replantear, ¿no? Y eso implica muchas intervenciones grupales y recreativas, ¿no? Me parece que el arte también nos va a ayudar muchísimo. Y Y en Sebas, creo. este, Ujú. perdón, sí, no, claro, en este shock, que al menos así yo lo pienso, podría haber también como una defensa, ¿no? Como de no permitirse sentir dolor todavía o no poder sentir nostalgia, no poder sentir tristeza, no poder sentir coraje, todavía por el hecho de no haber completado como que la misión, como de llegar al lugar a donde tendrían que hacerlo, ¿no? Como que el hecho de no mostrar debilidad o no poder permitirse sentir todavía, ¿no? Como que no es el lugar en el que ellos se puedan romper o descargarse. Creo que sería importante como que alojar ese lugar para ellos, que este es el lugar, ¿no? Como para que puedan descansar, recargar pilas, sacar todo lo que vienen cargando emocional y todo lo que les ha pasado durante el camino, para que puedan, si lo desean, continuar, ¿no? Exacto. Sí, no sé, creo que Sebas quería tomar la palabra. Sí, sí me gustaría comentar algo porque las cosas que has estado comentando, Héctor, me parecen sumamente importantes y de alguna manera me recordaron a un tema que me gusta dar en con los chicos, con los estudiantes, que se trata sobre la dignidad, ¿no? Entonces, cuando voy a tocar ese tema, me gusta ponerles un video de Los Simpson donde preguntan, a ver, dibujen la dignidad, ¿no? Y todos dibujan y se van como en el, no, eso no es, y llegan con alguien y dicen, wow, dibujó la dignidad. La realidad es que jamás ves el dibujo, ¿no? Pero todos están sorprendidos porque aparece la dignidad, alguien pudo dibujar la dignidad, ¿no? Entonces, me encanta porque es un concepto que incluso cuando yo le pido a los alumnos que hagan eso, se quedan de, es que no sé de qué me estás hablando, ¿no? O sea, ¿cómo lo dibujo? Yo, no, pues vámonos con tus ideas. ¿Tú qué sientes? ¿Qué es? No, profe, es que es un tema complicado porque pues puede ser muchas cosas. Es, por ejemplo, y me encanta porque siempre pone el ejemplo de que es como cuando tu novia te corta y tú sigues insistiendo. Y yo, sí está relacionado, pero no va por ahí. La dignidad es el valor que todas las personas tienen por el simple hecho de existir, ¿no? Entonces creo que eh, la posibilidad de que esta situación con los migrantes pueda cambiar, parte, más bien estaría apoyada, le correspondería a aquellas personas que se encargan o que ocupan un lugar de transmisión, porque si el lugar en el que tú estás parado
no corresponde a un espacio ético donde reconozcas que la persona que está frente a ti no es igual que tú, jamás va a ser igual que tú, jamás va a sentir lo mismo que tú, pero que tiene el mismo valor que tú por el simple hecho de que estar frente a ti, creo que ahí la situación podría cambiar, ¿no? Pero no es, tristemente, la, la respuesta no es que las personas se muevan de un lugar a otro, ¿no? Porque creo que nadie tendría que pasar por una situación tan compleja, tan extrema, tan violenta, para simplemente tener que salir de las condiciones de vida pues, que le tocaron, ¿no? O sea, esa es, es la respuesta momentánea, es el tratamiento momentáneo, sin embargo, no es lo que va a darle un giro al asunto migratorio. El giro va a partir, va a ser más bien cuando las personas reconozcamos que, que tenemos una responsabilidad con el que está a nuestro lado, con el que está enfrente de nosotros, ¿no? Una responsabilidad afectiva que pues cada vez pareciera que está muy distorsionada, muy alejada, pero que afortunadamente existen pequeños grupos de la resistencia que apuestan a que así se mueva una sola persona, vale la pena todo lo que se hace. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Gracias. Es muy interesante esa opinión. Y es que en realidad se le ve al migrante como algo extraño, ¿no? Pero creo que todos tenemos en esa capacidad, bueno, al menos potencialmente creo que todos somos migrantes, ¿no? En algún momento no sabemos si por alguna circunstancia nos tenemos que mover, ¿no? De nuestro lugar, de nuestra vivienda o hasta del país, ¿no? Yo creo que el comprender al otro en su necesidad es saber entenderlo, ¿no? Escucharlo para posicionarnos en su lugar, ¿no? O tratar de hacerlo. ¿Querías comentar algo más, Héctor? No, digo, ya sería como lo que dijera, ¿no? Y esto como dice Sebas, pues sí, ¿no? Como que reitera de que pues creo que la posibilidad de cambio es a partir desde que reconocemos que pues somos similares pero distintos a la vez, ¿no? O sea, similares por la condición humana, pero diferentes por historias pues, que unen y desencuentran a veces. Y es ahí donde creo que se puede hacer como lazo entre humanos. Muy bien. Bueno, ya para concluir, no sé si tengan alguna otra pregunta en general o alguna opinión. ¿No? Mari Padilla. Agradecer por el espacio, porque como bien lo hemos dicho y lo hemos puntualizado, es una minoría que necesita tener voz para desarrollarse, para poder expresar qué es lo que quiere. Entonces, creo que es muy bueno este tipo de iniciativas y que se hagan más iniciativas como estas para que ellos tengan un lugar de escucha. Entonces, pues nada, gracias. Muchas gracias, Mari. Pues yo también quiero agradecer personalmente a Héctor por esta posibilidad de este espacio, porque también nos hace replantearnos muchas cosas. A mí en lo personal me hizo pensar todavía más en la problemática actual, ¿no? Es decir, sí lo teníamos como contemplado, pero a lo mejor no con esa visión, ¿no? No con esa profundidad. Y esto es realmente el valor del psicoanálisis hoy, ¿no? En la actualidad, como bien decía Sebastián, quitarnos ya de esos grupos que solamente debaten en forma cíclica, pero que no aportan nada a lo social, ¿no? Entonces, sí agradecer que este espacio y pues, ¿qué les parece si concluimos aquí con alguna aportación o comentario de Sebastián? Sebastián. Sí, de hecho, creo que me toca la parte de la clausura. Entonces, bueno, creo que el agradecimiento nunca va a ser lo suficientemente
extenso, Héctor, por la convocatoria que has generado para el evento del día de hoy. Creo que es significativo tanto para los que tuvimos la oportunidad de compartir algo de lo que hacemos, de lo que vivimos, de lo que pensamos, como para las personas que nos están dando la oportunidad de recibirlo, ¿no? A mí me encanta pensar que las palabras tienen un poder inmenso y que con la palabra adecuada puede que haya una persona que cambie su vida, ¿no? Con un síguelo intentando, vales la pena, te lo mereces. Con cualquier palabra gentil, creo que se puede cambiar, tal vez no al mundo, pero sí al mundo de una persona. Y creo que el que tú nos hayas podido traer esta experiencia es muy gratificante, es admirable y ojalá que vengan más, ¿no? Porque es, a fin de cuentas, la intención y creo que es la intención y el interés de los que estamos aquí, poder hacer eco sobre las contingencias de la vida y cómo puedes posicionarte de una manera diferente frente a eso. Y pues nada, solamente decirles eso y desearles muy bonito día. Creo que a Héctor también le toca hacer la clausura, así que Héctor. Claro. Gracias, Sebas. De hecho, quisiera cerrar también como, aparte de agradecerles con esta frase que puse para el newsletter, ¿no? De Freud. Me encanta esta cita, ¿no? Que dice, porque poniéndome en su lugar puedo imaginar su estado de ánimo. Abandonar la hermosa patria, los queridos parientes, el más bello entorno, las rutinas de las inmediaciones. No sigo porque de otro modo me pondría tan triste como usted. Lo que debe de abandonar, usted lo sabe mejor que nadie. Lo hace Freud en una carta. Entonces, agradezco este evento a ustedes, ¿no? También, y más que nada que este evento permita sensibilizar a todos los que nos escuchan y que no solo soy yo, ¿no? Sino que creo que es importante pues que nosotros estamos como para escucharlos y no como para etiquetar o rotular, ¿no? Y que se den este espacio de experimentar y vivir lo que es pues, un análisis o la psicoterapia pese al tiempo que hay. A veces el tiempo es lógico, no cronológico, y una sesión descarga tanto. Entonces, pues más bien gracias a ustedes por el espacio y el tiempo y pues que vengan más, ¿no? Héctor, no sé si Estrella nos quiera regalar algunas palabras como representante de monólogos femeninos. Bueno, ha sido un placer. Sí, ha sido un placer escucharos. Espero que no estoy sola. No sé si vais a escuchar la voz de algún niño, pero quizá que sí. Pero bueno, el tema es muy interesante. No he podido estar desde el inicio, pero sí que desde los años 90, por ejemplo, aquí tenemos un teórico que ahora es nuestro ministro de Ciencia, que teorizaba, Manuel Castel, cómo los flujos migratorios, la realidad ya está cambiada, porque los flujos no solo de información ni de economía, sino de personas, iba a cambiar la realidad del mundo y la está cambiando. En mi experiencia en el instituto, pues nosotros ahora recibimos familias sirias desde hace ya años por este tema de la guerra. Hay una dificultad muy importante con el idioma y con no tener una red familiar, una red donde agarrarse y ahí rescatar lo que decía Sebastián, y seguramente habéis comentado el resto, de la acogida, de la fraternidad. Yo me recuerdo mucho la revolución industrial, igualdad, libertad y fraternidad. Ese sentirnos hermanos en cuanto a humanos y poder dar al otro, yo diría, no solo la palabra, que es muy necesario, y la escucha, sino también un acompañamiento, y a veces de lo que se trata son de necesidades básicas de este niño. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido que ha pasado esta semana. Familias que llevan aquí 2 años y medio, un trámite de gafas está regulado, y si un niño necesita gafas, se les van a ofrecer, pero los trámites son tan eternos, tan complejos, tan enrevesados, que si otra educadora de un centro de día y yo no les hacemos los trámites, estos niños no tienen gafas después de 2 años. No porque sus padres no les quieran hacer los trámites,
sino por todas las dificultades que ellos. Entonces, rescatar ese lugar y labor de acogida entre humanos, de fraternidad, entre hermanos, entre iguales. Muchísimas gracias, me hubiera encantado estar desde el inicio en el evento. Gracias por crear espacios así. Gracias, Estrella, por tus palabras. Un saludo. Pues gracias a todos. Ojalá existan otra oportunidad para hablar de migración y aportando desde el psicoanálisis, ¿no? Porque el psicoanálisis aporta desde la palabra hacia lo humano. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.